En el video de hoy les voy a mostrar todo lo que necesitan saber acerca de los soportes y resistencias, por lo que si no se quieren perder de nada, por favor quédense hasta el final del video. Y antes de comenzar, quiero decirles que la información que les voy a dar del día de hoy les va a servir para cualquier marco temporal, así como para cualquier activo financiero que deseen analizar. Así que, sin más rodeos, comenzamos con la explicación. Bien, comenzaremos definiendo qué es un soporte y una resistencia, y es que se pueden describir como áreas en donde el precio ha tenido una reacción y muy posiblemente en un futuro la va a volver a tener. Y cuando estamos hablando de una reacción, nos estamos refiriendo más específicamente a un cambio de dirección que tuvo el precio. Para que puedan comprender mejor estos dos conceptos, primero se los voy a explicar a través de un dibujo y luego pasaremos al gráfico real en donde lo van a entender muchísimo mejor. Por ejemplo, supongamos que nos encontramos que el precio está realizando una tendencia alcista y en algún determinado punto este cambia su dirección. Entonces, este punto en donde hubo el cambio de dirección lo podemos marcar con una línea horizontal a la que vamos a llamar resistencia. Entonces, cada vez que el precio vuelva a llegar a esta zona, es muy probable que nuevamente vaya a ser rechazado debido a todas las ventas que están ocurriendo en este nivel de precio. Esta es como una zona de control. Aquí hay muchos vendedores que están presionando para que el precio no pueda subir. Entonces recuerden siempre que cada vez que el precio vaya a buscar un nivel de resistencia van a estar entrando muchas ventas para que el precio no pueda avanzar. Y eso va a ocurrir hasta que las ventas, mejor dicho, las compras sean superiores a las ventas y de esa forma puedan superar la barrera que está aquí. Y ahora sí ya pasamos al gráfico real, en donde tenemos una situación realmente muy similar a la anterior, en donde tenemos una tendencia alcista, en donde el precio deja de avanzar en este punto de aquí. Y ya en este momento ya podemos marcar nosotros nuestra resistencia. Y hay que entender esta resistencia siempre como una barrera, como un techo, como un muro que impide que el precio pueda seguir subiendo. Entonces vemos como aquí más adelante el precio sigue reaccionando a esta barrera que está aquí, haciendo que el precio no pueda seguir subiendo. Y lo mismo pasará con los soportes, solo que estos en vez de impedir que el precio siga subiendo, estos impiden que el precio siga bajando. Estos no hay que verlos como un techo, sino hay que verlos como una plataforma o como un suelo. Entonces, suponiendo que tenemos un movimiento bajista y este deja de avanzar y comienza a subir, nuevamente tenemos este mínimo de aquí que ya lo podemos empezar a marcar y ya lo nombraríamos como un soporte. Y ahora, cada vez que el precio vaya a volver a buscar este nivel de aquí, es altamente probable que vaya a ser rechazado debido a todas las compras que están entrando en esta zona de aquí. Y nuevamente tenemos el gráfico real en donde podemos ver claramente una tendencia alcista y cómo esta después nos genera un movimiento de rechazo para arriba. Entonces, ya a partir de aquí nosotros podemos trazar nuestra zona de soporte. Y desde una vez les voy adelantando que entre más vertical sea este movimiento y más agresivo sea, la zona de soporte o de resistencia va a cobrar mayor importancia. Entonces, ya después vemos cómo el precio nuevamente cuando baja genera de nuevo una reacción para arriba, ya que cuando el precio baja por aquí, están entrando muchísimas compras que hacen que el precio deje de bajar y comience a subir. Esta de aquí se trata de una zona de demanda muy importante. Y bien, ahora estamos con una de las partes más importantes del video, que es cómo podemos trazar los soportes y las resistencias de forma adecuada. Y sí, sé que puede llegar a ser complicado en un inicio, tal vez un poco desafiante, pero créanme que con práctica y con la explicación que les voy a dar, va a ser muchísimo más sencillo de lo que creen. Y antes de pasar con esa parte, quisiera primero explicarles un poco acerca de las partes de las velas japonesas y ya después en un futuro haré un video explicándoles todo acerca de ellas, pero por el momento me interesa muchísimo que entiendan las partes de las velas para que ustedes puedan trazar sus soportes y las resistencias de forma más precisa. Y es muy sencillo como pueden ver, las velas simplemente se componen de dos partes, que son el cuerpo y la mecha. Ahorita mismo no me interesa mucho que entiendan el significado de esas dos partes, de lo que se compone una vela, simplemente es importante que las sepan identificar y nada más es eso. El cuerpo de la vela es este recuadro rojo que está aquí y la mecha es esta pequeña línea que sobresale tanto de arriba como por abajo. Y es lo mismo para las velas bajistas de cuerpo rojo, tanto como para las velas alcistas de cuerpo verde. Es exactamente lo mismo.
Y ahora sí, ya habiendo entendido las partes de una vela japonesa, ahora sí podemos identificar cómo trazar los soportes y las resistencias de forma adecuada. Y lo primero que tenemos que hacer, como se los dije anteriormente, es identificar un cambio de dirección en el precio. En el caso de un soporte, por ejemplo, tenemos primero que ver una bajada y luego una subida. Y en el caso de la resistencia, primero tenemos que ver una subida y luego cómo el precio cambió de dirección y empezó a bajar. Ahora, hablando del caso de un soporte, ¿cómo podemos trazarlo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar la vela en el punto más bajo de todos. Qué vela de todas las que están aquí es la que estuvo en el punto más bajo? Podemos que ver fue esta vela de aquí es la que estuvo en el punto más abajo de todos y tenemos que identificar su mecha. La mecha, recuerden que es esta línea de aquí. Entonces, para poder nosotros trazar nuestro soporte, tenemos que cubrir absolutamente toda la mecha que compone esta vela de aquí. Esa sería como que la forma correcta de poder trazarlos. Y en el caso de la resistencia sería exactamente lo mismo. Necesitamos identificar la vela que estuvo en el punto más alto, así como su mecha, y ya con eso podríamos nosotros trazar nuestra resistencia cubriendo la mecha de esa vela que estuvo en su punto más alto. Pasamos ahora al gráfico real, en donde vamos a empezar a identificar esas zonas importantes de soportes y resistencias, por lo que, ok, aquí tenemos una subida y luego una bajada, por lo que identificamos cuál de estas velas que están aquí es la que se encuentra en el punto más alto. En este caso parecen ser las dos, así que tomamos las dos mechas, y las bajamos hasta toparnos con el cuerpo de la vela. Y ahora sí ya podemos trazar este primer soporte que está aquí. ¿Qué más zonas podemos identificar de cambio? Tenemos aquí, por ejemplo, esta, que aunque es más sutil, también se puede considerar como un soporte. Entonces, identificamos la vela que estuvo en el punto más bajo, en este caso es esta vela verde, así que cubrimos toda su mecha y la estiramos hasta acá. Pueden ver cómo el precio, cuando trazamos un soporte o una resistencia, como más adelante este va teniendo reacciones, por lo que significa que nuestros niveles de soportes y resistencias son válidos. Vamos con más niveles de soportes y resistencia. Aquí, por ejemplo, tenemos una subida y luego una bajada. Así que aquí identificamos la vela que estuvo en el punto más alto. En este caso es esta que está aquí, así que podemos empezar a cubrir toda su mecha. Estaría de esta forma. Y luego, ¿cuál más? Esta de aquí que es muy importante, por ejemplo, la vela que está en el punto más bajo sería esta roja de aquí, por lo que podemos cubrir toda su mecha de esta forma. Hay otra, por ejemplo, que es esta de aquí, que también es un cambio de dirección y bastante agresivo a decir verdad, por lo que también podemos trazar toda su mecha de esta forma. Y sí, es muy grande esta zona de soporte, pero de alguna forma sigue siendo válida. Tendríamos más adelante también aquí, por ejemplo, otra zona de resistencia, que la podemos trazar así de esta forma, identificando la vela más alta. En este caso sería esta, cubrimos toda su mecha y nos quedaría de esta forma. En principio aquí ya tendríamos trazadas muchos de los soportes y resistencias que pudimos encontrar en este gráfico, pero la verdad es que para tener un buen análisis de calidad identificando ese tipo de zonas, lo que nos interesa es que sean zonas concretas. No nos interesa que haya muchísimas líneas en nuestra pantalla, ni mucho menos que las áreas en donde identificamos las zonas de rechazo sean tan gruesas como estas que están aquí. Así que ahora voy a pasar a explicarles dos cosas que podemos hacer para mejorar muchísimo la forma en la que podemos identificar este tipo de zonas. La primera de ellas es entender que aunque podemos identificar muchísimas zonas de soportes y resistencias, como esta de aquí, por ejemplo, o esta otra de aquí, o esta de acá abajo, o esta de aquí también, o esta otra, o esta también. Aunque podemos identificar muchísimas de estas zonas, la verdad es que no nos sirve para nada tener tantas líneas en el gráfico, ya que esto solo nos va a confundir y no vamos a saber realmente cuáles son las zonas importantes en las que el precio puede reaccionar. Así que en vez de hacer esto, mi mejor recomendación es que podamos identificar las zonas más importantes. Por ejemplo, es verdad que aquí hubo un cambio de dirección en el precio, pero esta zona que está aquí abajo
este cambio de dirección que hubo es muchísimo más importante. Vamos a concentrarnos y enfocarnos más que nada en los extremos del precio. ¿Cuáles son los extremos? Sería este de aquí y este otro de aquí. Entonces, para empezar, podemos trazar esos que son los más importantes en donde el precio tuvo una reacción. Y como les dije anteriormente, también debemos identificar esos niveles en donde el precio tuvo un rechazo mucho más grande. Por ejemplo, podemos ver esta caída que fue muy larga y después tuvo esta subida que igualmente fue bastante pronunciada. Así que este nivel de soporte también lo podemos marcar. Y si nos fijamos con atención, vemos como aquí atrás también hubo un nivel de rechazo, así que podemos extender todo este nivel de soporte hasta acá. Y en vez de quedarnos un gráfico con muchísimas líneas, nos queda algo muchísimo más simplificado y fácil de entender. Y el segundo error que muchísimas personas suelen cometer al trazar zonas de soportes y resistencias es que al hacerlo dejan un área bastante grande y eso no siempre suele ser lo mejor. Entonces tenemos este ejemplo de aquí en donde el precio nos genera una subida y luego una bajada. Entonces nosotros normalmente estaríamos trazando nuestra resistencia de esta forma, pero como pueden ver la verdad es que es bastante grueso y esto no nos interesa mucho. Entonces podemos ocupar como referencia no solamente este máximo de aquí, sino podemos ocupar también algún otro punto en donde el precio haya tocado. En este caso tenemos cómo es el precio también aquí subió, bajó y podemos ver cómo tuvo una reacción en esta resistencia de aquí. Entonces lo que podemos hacer es ocupar también este punto de referencia de aquí. Podemos ocupar estas mechas en específico. Entonces, en vez de dejar el máximo del soporte a la altura de esta primera mecha, lo que podemos hacer es dejar ese máximo pero a la altura del segundo toque. Entonces esto va a ser muchísimo más útil, va a ser mucho más específico, va a ser mucho más preciso y es algo que de verdad se lo recomiendo mucho para que lo hagan. Y pasaría exactamente lo mismo con los soportes. Si vemos que aquí tenemos uno y lo podemos identificar porque vimos una bajada y luego una subida, tomamos como referencia la vela que estuvo más abajo y luego, como ya saben, ocupamos toda el área de la mecha para trazar nuestra zona de soporte, pero como pueden ver nuevamente nos queda bastante grueso y eso no nos interesa. Entonces podemos ocupar como referencia el siguiente punto que el precio tocó. En este caso serían estas dos velas de aquí, así que en vez de dejar nuestra zona de soporte a la altura de esta mecha de aquí, lo que podemos hacer es reducirla hasta que nos quede de esta forma y así nuestra zona de soporte queda de una forma muchísimo mejor trazada. Así que ahora sí, nuevamente podemos pasar al gráfico anterior en donde trazamos esas zonas de soportes y resistencias para poder hacerlo de la mejor forma posible. Pero antes vamos a eliminar todo esto que tenemos aquí. Y ahora sí, ya podemos empezar de nuevo. Entonces, recuerden que los puntos más importantes de soportes y resistencias son aquellos en donde el área de rebote o el área de rechazo fue más fuerte o fue más grande. Sí es verdad que aquí tenemos puntos de soportes y resistencias, pero son muy pequeños estos y no nos interesan tanto. Recuerden que los extremos son los más importantes, así que los extremos que tenemos aquí son este punto de aquí y este punto de acá. Entonces vamos a trazarlos de esta forma y ya tendríamos en principio los que serían los más importantes. Ahora bien, podemos identificar que también hay unos en donde el precio rebotó de forma más fuerte, como puede ser este de aquí. Y si pueden ver, anteriormente también hubo toda esta zona de rechazo. Entonces, como les expliqué antes, podemos trazar tomando como referencia toda la mecha, pero en este caso, como nos queda muy gruesa la zona, podemos reducirla tomando como referencia las velas de este punto que está aquí. Entonces, lo que haríamos sería reducirlas hasta este punto y que nos haga coincidir con el mínimo de esta mecha. Ahora bien, si aún así queda bastante gruesa esta zona, lo que podríamos hacer es reducir nuestra área de soporte todavía más hasta los mínimos de estas velas que están aquí. Entonces lo reduciríamos más y nos quedaría incluso de esta forma y también podría ser correcto. Y bien, ahora pasamos con otra de las partes más importantes del video, que es qué es lo que sucede cuando el precio supera un nivel de soporte o de resistencia. Aquí les hice un dibujo muy sencillo para que pueda ayudarles la explicación. Y aquí, como pueden ver, el precio realiza dos máximos, por lo que aquí tenemos una zona de resistencia
Y aquí abajo también tenemos una zona de soporte debido a este nivel de rechazo de aquí. Como pueden ver, en este movimiento bajista el precio no reacciona a esta zona de soporte, sino que el precio cierra por debajo de esta zona. Entonces, en el momento que eso pasa, en el momento en el que el precio atraviesa una zona de soporte, esta ahora se convierte en una zona de resistencia. Entonces, como pueden ver aquí, cuando el precio intentó subir nuevamente, este reaccionó a la zona que anteriormente era un soporte, pero que sin embargo ahora es una resistencia. ¿Y por qué sucede esto? Bien, hay que entender que al final el mercado no es más que una lucha entre compradores y vendedores. Entonces, podríamos decir que entre mayor demanda haya, el precio va a subir, y entre más oferta exista, el precio tenderá a bajar. Entonces, poniendo como ejemplo este punto de aquí, podríamos decir que las ventas, mejor dicho, las compras, fueron superiores a las ventas y fue por eso que el precio subió. Pasaría a lo contrario en este punto de aquí cuando el precio no reaccionó al soporte que habíamos marcado. Aquí las ventas siguieron siendo superiores a las compras y fue por eso que el precio continuó con su bajada. Y ahora pasaría más o menos lo mismo con este punto de aquí. Cuando el precio intentó subir nuevamente por encima de esta resistencia, las ventas terminaron siendo superiores a las compras y fue por eso que el precio, en vez de seguir subiendo, empezó a bajar nuevamente. Ya explicamos que cuando el precio supera un nivel de soporte, automáticamente este se convierte en un nivel de resistencia. Pero quiere decirles que también pasa lo mismo en sentido opuesto. Cuando el precio supera un nivel de resistencia, este automáticamente se convierte en un nivel de soporte. Esto lo podemos ver aquí, por ejemplo, cuando el precio nos deja este máximo y marcamos nuestro nivel de resistencia. Entonces, cuando el precio cambia su dirección y comienza a subir, vemos como aquí las ventas fueron superiores, mejor dicho, las compras fueron superiores a las ventas, por lo que el precio subió. Y cuando nuevamente intentó bajar, podemos ver como esta área que estaba aquí actuó como nivel de soporte, por lo que el precio automáticamente subió. Y luego de eso vemos como el precio nuevamente aquí nos reaccionó ante este nivel de soporte, por lo que terminó bajando y luego atravesó este nivel de soporte nuevamente y reaccionó hasta este nivel que estaba aquí abajo. Y a partir de aquí las compras fueron superiores a las ventas, por lo que el precio empezó a subir. Y vemos también aquí esta reacción muy interesante de cómo el precio, a pesar de que tenía este nivel de resistencia muy importante, este logra superarlo y se logra posicionar por arriba de él, pasando de ser una zona de resistencia a una zona de soporte. Y hay otro comportamiento que también es muy interesante acerca sobre qué es lo que sucede cuando el precio supera un nivel de soporte y de resistencia, y es que cuando esto pasa, por lo general el precio suele ir a buscar niveles de soportes o resistencias que se encuentran más adelante. Por ejemplo, aquí vemos como el precio, después de esta toda tendencia bajista, nos va dejando muchos máximos y con ello nos va dejando muchísimos niveles de resistencias. Tenemos este de aquí, luego este y finalmente este de acá. Entonces vemos como el precio, cuando cambia de dirección, este va yendo a buscar esas zonas de resistencia. Y ojo, cuando me refiero a que va a buscar las zonas de resistencias, no necesariamente nos estamos refiriendo a que vaya a reaccionar a ellas, simplemente con que el precio va a llegar ahí. Por ejemplo, aquí vemos cómo el precio llega a esta zona de resistencia, luego cómo esta se convierte en una zona de soporte, y ya que el precio logra superar esta área de aquí, automáticamente vemos cómo va a buscar la siguiente que se encuentra acá. Vemos cómo no reacciona, pero la fue a buscar sin embargo. Y más adelante vemos cómo cuando atraviesa esta zona de resistencia pasa a buscar la siguiente que se encuentra acá. Y finalmente tenemos este gráfico real en donde vamos a identificar cómo los soportes se convierten en resistencias, las resistencias se convierten en soportes y cómo el precio, cuando supera una de estas áreas, por lo general suele ir a buscar las siguientes. Entonces aquí ya tengo este gráfico, tracé tres líneas de soportes y resistencias que apoyé en este punto de aquí, en este y en este. Entonces, aquí tenemos este extremo en donde el precio se apoya dos veces y luego baja hasta encontrarse con el siguiente nivel de soporte. Entonces, después de esto sube, y aunque el precio no termina subiendo hasta este nivel
de resistencia de aquí, si es verdad que busca este pequeño que está aquí. Entonces, sí, por lo general no solamente el precio suele ir a buscar las zonas importantes, sino también suele ir a buscar otras que tal vez no son tan relevantes, pero que sin embargo sí están ahí presentes. Entonces, más adelante vemos cómo el precio termina bajando, nuevamente buscando esta zona de soporte. Luego sube y aquí vemos cómo el precio ahora sí que rompe la zona de soporte, por lo que ya cuando el precio se encuentra por debajo, ya podemos considerar esta área como una área de resistencia. Y vemos cómo cuando la supera, es increíble cómo va inmediatamente a buscar el área de soporte que teníamos aquí atrás. Y aquí un poco más adelante podemos ver cómo el precio genera este movimiento alcista, que por el hecho de que aquí se encuentra un nivel de resistencia, este termina cayendo debido a todas las ventas que ocurren en este nivel de precio de aquí. Y luego vemos cómo más adelante el precio rompe con este y este nivel de resistencia de una forma muy fácil y realmente sin generar ningún tipo de reacción. Y créanme que esto es algo, la verdad, bastante común que suele suceder. No siempre que el precio llegue a un nivel de soporte o de resistencia, este va a cambiar su dirección. No siempre va a ser así. Esto se va a ver determinado por el nivel de oferta y demanda que exista en esos niveles. Por lo que para poder tener una mejor idea de lo que es lo que va a suceder cuando el precio llegue a dichas zonas, no solamente debemos de tener en cuenta los soportes y las resistencias, sino también debemos de tener en cuenta otras herramientas o indicadores, pero eso ya se los iré enseñando más adelante en futuros videos. Y ahora sí, llegamos al final de esta lección y no me queda más que darle las gracias si llegaron hasta el final del video. La información que aprendieron el día de hoy sobre soportes y resistencias les va a ser muy útil a la hora de analizar un gráfico y les va a ser todavía más eficaz cuando combinen los soportes y las resistencias con otro tipo de herramientas e indicadores que se componen el análisis técnico. No olviden que cualquier duda que hayan tenido sobre todo lo que les expliqué hoy me la pueden escribir aquí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto les estaré respondiendo. Como este es mi primer video, también me encantaría saber qué es lo que a ustedes les gustaría ver para los siguientes videos. Entonces no duden que también esto me lo pueden escribir allá abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, muchas gracias y espero verlos muy pronto.